Mis hermanos y amigos, saludos para todos, bendiciones del cielo, es nuestro deseo. Gracias por estar aquí. Esperamos que nos acompañe hasta el final y podamos disfrutar de este estudio final del segundo trimestre de la lección de escuela sabática del 2023. Tenemos como última lección, la lección número 13, que está titulada Encendidos con la gloria de Dios. Texto central, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Tarde o temprano, los acontecimientos finales se producirán. ¿Exactamente cuándo? ¿Exactamente cómo? No lo sabemos. Pero se nos ha revelado lo suficiente. Habrá algún tipo de legislación que imponga la observancia del domingo, en contraposición a la observancia del cuarto mandamiento. El Apocalipsis nos ha revelado lo que sucederá cuando, en vez de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Apocalipsis 14:7, la gente, todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue muerto desde la creación del mundo, Apocalipsis 13:8, adorará a la bestia y a su imagen. En otras palabras, el nombre de todos aquellos que han elegido seguir al Señor Jesucristo y obedecer sus mandamientos permanece en el libro de la vida. ¿Cuánto mejor es estar en el registro de Dios que en los registros del hombre? Dios ha levantado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para predicar este mensaje al mundo. Por lo tanto, nosotros mismos necesitamos convertirnos a la verdad tal y como es en Jesús, transformarnos y renovarnos mediante el Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6, que se centra en la muerte de Cristo en nuestro favor, en la seguridad de nuestra salvación. La lección del día domingo se titula Preparación para la crisis final. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 1 al 6. ¿Qué amonestación nos da el apóstol Pablo con respecto a los últimos días de la historia humana? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vigilemos y seamos sobrios, instó el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica en el contexto de la expectativa por la segunda venida de Cristo. Y si Pablo exhortó de esta forma a los creyentes de aquel entonces, ¿qué nos diría a nosotros hoy? También declaró que eran hijos de luz, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5, y que no estaban en tinieblas para que ese día, el regreso de Cristo, los sorprenda como un ladrón. Jesús usó la expresión vigilemos en relación con la oración franca y sincera. Mateo capítulo 24 versículo 42 y Mateo capítulo 26 versículos 40 al 41. Vigilar es estar espiritualmente alerta. Ser sobrios es tomarnos en serio los tiempos en que estamos viviendo y enfocarnos en las cosas que realmente importan. Elena de White añade, nosotros, que conocemos la verdad, debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo en forma de una abrumadora sorpresa. Y aunque podría ser una sorpresa para el mundo, no debería serlo para nosotros. Si bien no sabemos cuándo sucederá, vemos lo suficiente como para saber que está cercano y que ahora,
Hoy es el día para estar listos. Daniel capítulo 2 nos invita a observar la secuencia de reinos que llegaron y se fueron, exactamente como está predicho. ¿Qué debe enseñarnos esto acerca de cuánto podemos confiar en que lo que Dios dice que sucederá verdaderamente sucederá? Cristo nos ha dado estos mensajes del tiempo del fin para que, al saber lo que nos espera, podamos prepararnos para ello. Las profecías de Daniel y Apocalipsis, combinadas con el don de profecía moderno, nos dan una visión divina de lo que sobrevendrá a este mundo. La palabra profética de Dios describe la historia de la salvación por adelantado, y Daniel capítulo 2 ofrece evidencias poderosas y razonables de que podemos confiar en Dios. A manera de reflexión, Pablo nos dice que no durmamos como los demás. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo podemos saber si verdaderamente estamos durmiendo? Y si es así, ¿qué necesitamos para despertarnos? Es importante en esta reflexión para el día domingo que analicemos lo siguiente. Primero, nosotros conocemos la verdad y deberíamos estar preparados para lo que va a venir sobre este mundo, que llegará como una sorpresa abrumadora. Hermanos queridos, Dios nos ha dado en su misericordia un conocimiento amplio de los acontecimientos finales. Y exactamente así sucederá. Como dijo el Señor Jesús a los discípulos y nos dice a nosotros, se los he dicho desde antes para que cuando pase lo sepáis. Así que no podemos esperar otra cosa diferente. La palabra de Dios se cumplirá tal como ha sido predicho. Para el día lunes tenemos el siguiente estudio: conocer la verdad. Hay una pregunta: ¿qué promesas da Jesús con respecto a conocer la verdad y dónde encontrarla? Para responder a esta pregunta leemos 3 textos ubicados en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Y Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El llamado final de Dios a su pueblo es que huya de los errores de Babilonia y ande en la luz de la verdad eterna que se encuentra en su palabra. La clave de todo esto está en la Biblia. Mientras la gente se apegue a la Biblia y siga sus enseñanzas, no será engañada en la crisis final, especialmente con respecto al sábado. El mensaje del segundo ángel nos llama a aceptar la verdad y no el error, la Escritura en lugar de la tradición, y las enseñanzas de la palabra de Dios en vez de los errores de la falsa doctrina. El mensaje del tercer ángel, que sigue a los 2 primeros ángeles, presenta una advertencia contra la marca de la bestia. En las profecías bíblicas, una bestia representa un poder político o religioso. La bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 y 14 proviene de Roma como un sistema mundial de adoración. Finalmente, este poder romano extenderá su influencia sobre el mundo entero y dará lugar a un movimiento para unir a la Iglesia y al Estado. El objetivo será lograr la unidad mundial en un momento de agitación económica, catástrofes naturales, agitación social, crisis política e internacional y conflicto global. Y finalmente, Estados Unidos tomará la delantera en esta confederación global. Merced a los 2 grandes errores de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños, mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través de un doble abismo, para asir la mano del espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano.
y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia. Conflicto de los siglos, página 645. Este mensaje concluye con un llamado urgente a los fieles seguidores de Cristo a guardar los mandamientos de Dios mediante la fe de Jesús que habita en su corazón. Apocalipsis 14:12. Una pregunta para todos. ¿Cómo entiende las palabras de Jesús acerca de que la verdad nos libertará? ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido te ha liberado la verdad? ¿Qué significa ser libre en este contexto? Mis hermanos, los que hoy rechazan la ley de Dios dicen que ellos son libres. Y aquí la pregunta es, ¿libres de qué? Si aún lo que debemos entender es que el observar los mandatos divinos es lo que nos hace libres. Al no hacerlo, no somos libres, somos esclavos, somos guiados por un espíritu de rebeldía. Así que los protestantes van a tener un estrecho acercamiento con los dogmas católicos. Hoy la gran mayoría de ellos critica el catolicismo, pero creen en la inmortalidad del alma. Critican el catolicismo, pero se reúnen los domingos y defienden el domingo como que fue cambiado porque en él resucitó el Señor. Pero la Biblia no da ningún apoyo para tal cosa. Que Dios nos ayude a mantener siempre firmes y a tener todas estas cosas frescas en nuestra mente. Para el día martes, la reforma continúa. Dios ha levantado un pueblo en el tiempo del fin para que se apoye sobre los hombros de los grandes reformadores del pasado, con la Biblia como su único credo, Cristo como su única fuente de salvación, el Espíritu Santo como su única fuente de fortaleza y el regreso de nuestro Señor como la consumación de todas sus esperanzas. Las verdades que las tinieblas del error y la tradición ocultaron durante tanto tiempo, incluyendo el verdadero día de reposo bíblico, se proclamarán al mundo justo antes del regreso de nuestro Señor. El mensaje de los tres ángeles dio origen a este movimiento del tiempo del fin para completar la reforma y participar con Cristo en la culminación de su obra en la tierra. Las grandes profecías del último libro de la Biblia revelan un movimiento que surge de un chasco por voluntad divina para proclamar el mensaje final de Dios al mundo. Apocalipsis 14 describe una iglesia mundial que abarca todo el mundo con las buenas nuevas del Evangelio eterno. A los tres ángeles de Apocalipsis 14 se le suma un cuarto ángel en Apocalipsis 18. Este ángel da poder a la proclamación de los tres ángeles para que la tierra se ilumine con la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. El capítulo 18 se centra en los principales eventos que conducen al punto culminante de la historia humana y al triunfo final del Evangelio. Según Apocalipsis capítulo 18 y Habacuc capítulo 2 versículo 14, ¿qué tres cosas nos dice Juan acerca de este ángel? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El ángel que desciende de la gloriosa presencia de Dios en el trono del santuario se le encomendó proclamar el último mensaje de misericordia de Dios y advertir a los habitantes de la tierra de lo que vendrá sobre el planeta Tierra. El pasaje dice que el ángel viene con gran poder. La palabra griega que se utiliza aquí para poder es exousia. Jesús utiliza esta palabra en el Evangelio de Mateo cuando envía a sus discípulos. En Mateo capítulo 10, versículo 1, Jesús otorga poder a sus discípulos sobre los principados y poderes del mal. Los invita con poder divino para que sean victoriosos en la batalla entre el bien y el mal. En Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, una vez más los envía,
pero esta vez con toda autoridad, en el cielo y en la tierra, para que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. En última instancia, ¿en qué medida los asuntos del tiempo del fin, los que estamos viviendo ahora, se reducen a la autoridad? La autoridad de quien seguimos, la de Dios, la nuestra, la del poder de la bestia o la de alguien más. ¿De quién es la autoridad que estás siguiendo tú ahora? Es interesante aquí el asunto de la advertencia divina. Leímos el texto que advierte que Babilonia caerá. Interesante que Dios no nos haya dejado a oscuras, en tinieblas, como dice el apóstol Pablo en sus cartas a los tesalonicenses, que nos haya advertido, que nos revele las cosas. Creer o no creer ya es cuestión nuestra. Si creemos, tendremos la bendición, seremos guiados y no seremos engañados. Si no creemos, es nuestro problema, porque finalmente entonces tendremos que creer, pero posiblemente no en la verdad, en el error. Tenemos ahora el estudio para el día miércoles. La gloria de Dios llena la tierra. ¿Qué palabras se relacionan con la gloria de Dios que llena la tierra según describe Apocalipsis 18:1? Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Apocalipsis 21, 26. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. El gran conflicto entre el bien y el mal en el universo también tiene que ver con el honor o la reputación de Dios. Satanás, un ángel rebelde, ha declarado que Dios es injusto, que exige adoración pero da poco a cambio. El maligno declara que la ley de Dios restringe nuestra libertad y limita nuestro gozo. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús derribaron ese mito. El que nos creó se sumergió en este pozo de serpientes de este mundo para redimirnos de la cruz. Él respondió a las acusaciones de Satanás y demostró que Dios es a la vez amoroso y justo. El pueblo de Dios del tiempo del fin, cautivado por su amor, preocupado por su honor, revela su gloria, un carácter amante y abnegado ante el mundo egocéntrico e impío, y la tierra se ilumina con la gloria del carácter de Dios. ¿De qué manera Dios le reveló su gloria a Moisés? ¿Cuál es la gloria de Dios? Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Entonces dijo Moisés, Te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió, Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente. La gloria de Dios es su carácter. La tierra se llenará de la gloria de Dios cuando nosotros estemos llenos del amor de Dios y cuando su amor redentor transforme nuestro carácter. Revelar su amor en nuestra vida personal revela su gloria, su carácter al mundo. El último mensaje que llevan los tres ángeles en medio del cielo para proclamar ante el mundo envuelto en tinieblas espirituales es: teman a Dios y denle gloria. Apocalipsis 14:7.
No hay ninguna gloria en nosotros mismos, por nuestras buenas obras, por nuestra justicia, ni por nuestra bondad. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27. Elena G. de Foix también escribe: ¿qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate del polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no podía hacer por sí mismo. Testimonios para los ministros, página 467. No hay ninguna gloria en nosotros. Toda la gloria es de Dios. Mis hermanos y amigos, en este tópico de nuestro estudio vemos claramente el propósito del diablo: manchar el carácter de Dios. Este ángel, que sabe quién es Dios, conoce su bondad, su misericordia, que aún le fue extendida a él, aún después de revelarse, quiere que nosotros la distorsionemos. Por eso en este mundo se distorsiona el carácter de Dios de una manera desastrosa. La gloria de Dios entonces es su carácter y se manifestará en el mundo cuando sus hijos muestren el carácter de Dios en sus vidas, cuando llenos de amor proclamen por el mundo las verdades del Dios de amor. Para el día jueves, el Cordero Inmolado. Hay muchos símbolos en Apocalipsis, símbolos bíblicos de importancia, por ejemplo, un dragón en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3, 4 y 7. Ángeles volando en medio del cielo. Apocalipsis 14, 6. Una mujer montada sobre una bestia escarlata. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y así sucesivamente. Estos figuran en la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Juan para que aparezcan allí y cumplen una función importante: revelar la verdad a quienes leen las palabras de este libro y las cumplen. Porque como dice Apocalipsis, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. No obstante, hay otra imagen que aparece una y otra vez a lo largo del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es esa imagen y qué representa? Según los textos que vamos a leer, ¿cuál es el significado del simbolismo del Cordero y por qué aparecen tantas veces en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 5:6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 12. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si leemos los versículos 14:1, 15:3, 19:7, 21, 22 y 23, y 22:1 y 3, en Apocalipsis, encontraremos el significado de la palabra Cordero. Todos estos textos tienen la misma referencia: el Cordero que fue inmolado y que ha obtenido la victoria no por la fuerza, sino a través de su entrega, de la sumisión hacia el Padre y sobre todo de dar su vida en rescate por el perdido. Por supuesto, como dicen las palabras introductorias del libro, esta es una revelación de Jesucristo, y no solo un cordero, sino un cordero muerto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Es decir, Jesucristo crucificado.
Esto es el alma y el corazón, no solo de toda la Biblia, sino del libro de Apocalipsis y del mensaje de los 3 ángeles. No podemos ser fieles a nuestro llamado. No podemos hacer la obra para la que Dios ha suscitado a esta iglesia, a menos que tengamos al Cordero inmolado, a Jesús crucificado, como sacrificio por nuestros pecados, como el punto focal de nuestro mensaje. Debemos colocar intencionalmente al Cordero que fue inmolado en el centro mismo de nuestras doctrinas y misión, y en el corazón de cada sermón que predicamos, cada artículo que escribimos, cada oración que elevamos, cada canción que entonamos, cada estudio bíblico que damos y en todo lo que hacemos. Que el amor revelado por el Cordero en la cruz transforme la manera de tratarnos entre nosotros y nos impulse a cuidar también del mundo. Es decir, en medio de las imágenes de las bestias peligrosas, de un dragón que hace guerra, de las plagas, de la persecución y de la marca de la bestia, el Cordero inmolado permanece como el centro de atención, y solo Él, y lo que Él hizo, hace y hará por nosotros antes de que todo esto termine, es, en última instancia, la razón del mensaje de los 3 ángeles. Para reflexionar, ¿por qué es tan importante que el Cordero inmolado permanezca en el centro de nuestro mensaje? No solo para darlo a conocer a otros, sino también para tu propia vida espiritual. Mis hermanos, mis amigos, toda doctrina en la que nosotros creemos debe tener un centro: Jesús, el Cordero inmolado. Ninguna doctrina, ni el alimentarnos correctamente, sanamente, ni guardar el sábado, ni vestirnos bien como hijos de Dios, ninguna tiene sentido si Cristo no es el que es honrado. Si Él no es el que va conmigo a comprar mi prenda de vestir. Si Él no es el que yo puedo invitar a la mesa. Si Él no es el que puedo invitar cada sábado a estar conmigo. Mi querido hermano, que Dios nos ayude siempre a que estemos en su presencia. Cada día es una bendición. Cada día es un regalo divino. Cada día podemos disfrutar de su compañía. Y doblemente cada sábado, cuando nos reunimos, no solo disfrutamos de la compañía de nuestros hermanos, de la presencia del Dios vivo. Siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresuran de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizan milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas, hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Así los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda del Espíritu Santo. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y ahora brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos en atender la verdad por completo o de rendirle obediencia. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos familiares y las relaciones eclesiásticas serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas de Cristo. Conflicto de los siglos, página 670. Qué promesa más linda, mis hermanos. Qué esperanza todos tenemos. Tenemos 4 preguntas para que las socialicemos con nuestros hermanos. La primera. Elena de White declara que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel.
ciertamente. Evangelismo, página 193. ¿Qué significa eso? ¿Qué relación tiene la justificación por la fe con el mensaje de los 3 ángeles? Número 2. Vuelve a leer Apocalipsis 14:12. ¿Cuál es la diferencia entre guardar los mandamientos de Dios y el legalismo? La obediencia, cuando se convierte en legalismo. ¿De qué manera alguien que no guarda los mandamientos de Dios aún así puede ser legalista? 3. ¿Qué respuesta puedes dar a quienes nos critican cuando hablamos de las bestias feroces y la temible advertencia que se encuentra en el libro de Apocalipsis? Además de la respuesta obvia, que hablamos de ellas porque están allí, escritas en el libro, ¿qué otras respuestas puedes dar? Y número 4, analicemos en la clase los acontecimientos mundiales de la actualidad. ¿Qué cosas han visto suceder que podrían ayudar a definir los eventos finales? ¿Cómo lograr un equilibrio entre ser conscientes de los tiempos en los que vivimos y no quedar atrapados en especulaciones infructuosas sobre lo que aún no se nos ha revelado? Mis hermanos queridos y amigos, gracias por acompañarnos hasta este punto en este comentario. Qué bendición poder llegar estudiando estos temas, siendo para nosotros un aliciente, una esperanza. Sin llegar a ser, como dice en una de estas preguntas, extremistas o estar agobiados por lo que va a venir, por lo que va a pasar, sin que aún lo estemos viendo, podamos tener la certeza de que eso va a pasar. Y tener una preparación. La mejor preparación es estar cerca del Maestro, vivir con Él, hablar con Él, contarle nuestras luchas de cada día, hacerlo nuestro mejor amigo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Paz de Cristo para todos.